Buenos días, soy la aprendiz Valentina Pretel Quintero del programa Tecnólogos Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, ficha 3070346, y en este día vengo aportando con la evidencia videos positivos, experimento de aplicación, en donde debo explicar un experimento en base de las leyes de Newton. Pero antes voy a hablar un poco sobre Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como gran físico y matemático. Fue en realidad un genio al cual debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler en forma más general. Logró construir el primer telescopio de reflexión. Isaac Newton fue un físico, matemático, filósofo y teólogo inglés convertido en un referente en el campo de las ciencias gracias a sus importantes aportes, tales como el principio de la gravitación universal, el establecimiento de las bases de la mecánica clásica, sus estudios sobre la naturaleza de la luz y la óptica y el desarrollo del cálculo infinitesimal, entre otros. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres principios que explican cómo se mueven los cuerpos, impulsados por las fuerzas que actúan con una velocidad constante para moverlos. Se han usado para describir el movimiento de objetos creados por el hombre, como el de los medios de transporte o las maquinarias, y también fenómenos de gravitación universal como el movimiento planetario. Desde que fueron planteadas las leyes de Newton, han dado explicación a hechos propios de la mecánica clásica y la física. Para entender las leyes de Newton, primero hay que conocer tres conceptos esenciales que le dan sentido a la teoría del científico inglés, las cuales son fuerza, movimiento y aceleración. Fuerza. Se trata de una determinada acción que permita que un objeto se mueva o incluso que cambie su forma. Dicha acción puede ser levantar, jalar, empujar o arrastrar un cuerpo. Movimiento. Hace referencia al cambio de posición de un objeto a lo largo del tiempo, partiendo de un punto de referencia. Aceleración. Se trata del cambio de velocidad que puede experimentar un cuerpo o objeto en movimiento. Otro concepto que manejó Newton para desarrollar sus leyes fue el de la masa, definiéndola como una cantidad de materia. Así, el movimiento es el resultado de la masa por la velocidad que se le aplique. Las leyes de Newton. Las leyes de Newton han servido para explicar y describir el movimiento de los cuerpos sometidos a una fuerza y a una determinada aceleración. Estos principios fueron postulados en 1687. En su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. El planteamiento de las leyes se basó en observaciones y experimentos cuantitativos con los que el científico formuló predicciones. Estas se tratan de tres leyes fundamentales que son consideradas como las más importantes de la mecánica clásica, ya que dan en respuesta a todos los tipos de movimiento. Entre ellas son la ley de inercia, la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción, todas planteadas en fórmulas matemáticas. Primera ley de Newton, o ley de inercia. Todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esta ley del movimiento establece que un cuerpo no puede cambiar su estado inicial de reposo o de movimiento recto con una velocidad constante, sino que se le aplica una o varias fuerzas externas. El concepto de la inercia fue planteado inicialmente por Galileo Galilei, razón por la cual a Newton solo se le atribuye la publicación del principio y no su autoría. Esta ley contradice el principio aristotélico que plantea que un cuerpo solo puede moverse si se le aplica una fuerza sostenida, ya que la ley newtoniana establece que un objeto que se desplaza o incluso que reposa no modifica su estado, sino que se le aplica un tipo de fuerza externa. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Esta ley plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria.
Es decir, se establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. Si se aplica una fuerza neta mayor, aumentará la aceleración del cuerpo. Tercera ley de Newton o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria, o sea, las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en direcciones opuestas. Esta ley plantea que toda acción genera una reacción de igual intensidad pero en sentido opuesto, es decir, que siempre un objeto ejerce fuerza sobre otro. Este último devolverá una fuerza de igual magnitud pero en sentido opuesto al primero. Experimento. Ahora que ya sabemos las tres leyes de Newton, pasamos al experimento, el cual será sobre la segunda ley de Newton, de la cual tratará el experimento de la vela que hace subir el agua. Materiales. En los materiales necesitamos una botella o tarro transparente, jarro o vaso de agua, un plato, vela, ya sea grande o mediana, y encendedor para la vela. Como pueden ver, aquí tengo los materiales, la vela, el plato, la botellita transparente y el agua. Primero eché el agua en el plato, como se está viendo ahí. Se puede echar poca o poquita agua para que pueda subir. Luego pasé a prender la vela con el encendedor. Así como están viendo en la muestra. Luego agarré la vela y la puse en el plato. Luego usé el tarro transparente y lo puse en la vela. Así como se está viendo ahí. ¿Y qué sucederá? Se verá que el agua empieza a subir poco a poco en cuanto la mecha de la vela se apaga, como se está viendo ahí en el video, como el agua se me subió. Explicación de cómo se dio este experimento. ¿Cómo puede la vela hacer subir el agua? En este experimento se puso a prueba la fuerza de la presión atmosférica, que nos da las claves de este curioso fenómeno. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre los cuerpos, aunque no es siempre la misma en todos los lugares del planeta. No obstante, cuando existen diferentes presiones en un mismo lugar, estas tienden a igualarse. A través de este experimento se pudo comprobar fácilmente. En cuanto se pone la botella boca abajo, se está privando a la vela del elemento químico que necesita para continuar la combustión, el oxígeno. De esta manera, la vela se apaga porque se ha agotado el oxígeno de su entorno. Sin la combustión, la llama desaparece y con ella los gases del interior de la botella se enfrían rápidamente. Esto provoca una bajada de presión que hace que la vela apagada ayude a subir el agua. Como la presión en el interior de la botella es inferior a la presión atmosférica, el agua del plato sube lentamente. Este proceso comprime el aire del interior de la botella hasta que la presión de fuera y de dentro de la botella queda igualada. Muchas gracias.